¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de marzo del 2024. Bueno, soy Adriana Bautista, es un gusto para mí estar con ustedes en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Em, la unidad curricular, bueno, como ustedes ya saben, es Derecho Penal 2 o Derecho Penal Especial. La clase pasada vimos algunos puntos y conceptualizamos lo que respecta al Derecho Penal Especial, esa parte también histórica y de algunos aspectos propios de lo que es el Derecho Penal Especial. Y también pues observamos los elementos característicos para analizar un tipo penal, ¿no? Em, Quedamos hoy vamos a repasar un poco los tipos penales contra las personas, luego nos vamos a ir contra los delitos contra la propiedad. Hoy es el segundo encuentro formativo y bueno, ya nos queda solamente una clase que será fijada en la respectiva oportunidad por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Ya analizamos el homicidio intencional, el homicidio calificado, el homicidio agravado y quedamos también en el homicidio culposo que lo analizamos. Sin embargo, pues vamos a resumirlo en que el homicidio culposo pues hay tres aspectos importantes a considerar. Es el que se obra por imprudencia, negligencia o impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones. Y pues con base a eso haya ocasionado la muerte de alguna persona. Este homicidio pues será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Igualmente, pues cuando suceden homicidios culposos, hay que verificar si estas circunstancias, estos elementos como es la imprudencia, la negligencia, la impericia y la inobservancia, a los fines de determinar si efectivamente existe homicidio culposo o puede ser un homicidio intencional a título de dolo eventual. Entonces es muy importante destacar y valorar cada caso concreto para adecuar ese hecho al tipo penal. Igual dijimos que del homicidio culposo, que el sujeto activo era indiferente, que el sujeto pasivo es indiferente, que el bien jurídico es protegido y que, bueno, los verbos rectores son los cuatro aspectos que señalé. Luego está las lesiones personales que inician en el artículo 413, desde las graves, menos graves, las leves, las levísimas, las gravísimas. El tipo general o genérico es el 413, el que sin intención de matar, pero sí causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud, una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 13 a 12 meses. Sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, bien jurídico protegido sigue siendo la vida, claro. Y el verbo rector, bueno, es intención no de matar, pero sí de lesionar, ¿ok? Ahora bien, en lo que respecta a, de ahí en adelante, pues hay diferentes tipos de lesiones, como indiqué, lesiones gravísimas, lesiones leves, que también las hablamos las clases pasadas. Es muy importante señalar con ocasión del artículo 421, que eso fue uno de los aspectos que les indiqué que debían ustedes investigar para colocarlo en la actividad 1, cuáles eran los artículos nulos. En este caso, el artículo 421 está anulado por la Sala Constitucional, en esa época la Corte Suprema de Justicia. Fue una disposición que anuló el artículo 421, pues lógicamente porque había discriminación. Y bueno, ahora con ocasión de la ley orgánica de violencia o de la mujer a vivir una vida libre de violencia, pues están establecidos tipos penales que son muy parecidos con respecto al femicidio y demás. Entonces, este artículo 421 es nulo, pese a que se encuentra en el Código Penal vigente, está anulado. Y se aplican otras disposiciones de leyes penales especiales como la ley de género. Ajá, ahora con respecto a los delitos bueno, está también el aborto, sí, sigue manteniendo su vigencia. La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigado con prisión de 6 meses a 2 años. Esto igualmente pues está contemplado en la ley especial en cuanto a si son abortos provocados o inducidos y demás. ¿Ya? Luego seguimos con los delitos contra la propiedad.
están antes los delitos de instancia de parte agraviada, como la difamación e injuria, que son delitos de instancia, su impulso procesal requiere que sea por la víctima o por el ofendido. Y los delitos contra la propiedad que inician propiamente en el título 10, el capítulo 1, artículo 451, que el primero de ellos es el hurto simple. Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado de 1 a 5 años. Delito tipo penal, hurto simple, el sujeto activo es un sujeto activo indiferente, el sujeto pasivo también es un sujeto pasivo indiferente, el bien jurídico protegido ya no va a ser la vida, sino es un objeto, es patrimonial, y el verbo rector sigue siendo pues intención, pero el apoderamiento en sí. El apoderamiento es trasladar la propiedad de esa persona que en un principio era el dueño, trasladarlo de manera arbitraria, pero sin agresión, sin violencia, a la persona, pues el victimario. Entonces es un traslado de propiedad, es un apoderamiento. Lógicamente no hay agresión, no hay violencia física, pero sí se apodera de esa cosa mueble porque es posible trasladarla sin el consentimiento de la persona que era dueña. Ese es el llamado hurto simple. Luego está el hurto calificado, el hurto agravado, que va a depender pues de las circunstancias. Ejemplo, en las oficinas, archivos, establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellos, u otros objetos destinados a algún uso de utilidad pública. Le da ese aspecto de calificado es por las circunstancias en que se perpetra el delito. Y le da esa circunstancia de agravado, pues también por las circunstancias en que se comete el delito. En el caso de los agravados, sí, por decir, eh, si para cometer el hecho o trasladar la cosa sustraída, el culpable ha abierto la cerradura, sirviéndose para ello de las llaves falsas o otros instrumentos valiéndose de la verdadera llave perdida dejada por su dueño o quitada esto indebidamente habitada o retenida. ¿Ok? Son las formas de los delitos de hurto simple, hurto calificado y hurto agravado. El sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo pues también es indiferente. El bien jurídico protegido es objetos de carácter patrimonial que tienen una estimación pecuniaria. El verbo rector va a ser el apoderamiento por las distintas formas de apoderarse de ese objeto mueble. Luego nos encontramos con los delitos que ya tienen o generan violencia, como el robo, la extorsión y el secuestro. El robo que su parte genérica, el que es el 455 del Código Penal, quien por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que se le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este. Será castigado, perdón, con prisión de 6 años a 12 años. Cosas a considerar o aspectos a considerar. Quien por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o otra persona presente a que se le entregue. Aquí hay un apoderamiento también, pero ya no es un apoderamiento silencioso, por decirlo de una manera, o sí, sin violencia, sino aquí es un apoderamiento con violencia o con constreñimiento de que efectivamente quiere esa cosa, pero hay violencia en obtenerla. También es, pues, lógicamente una cosa mueble que se puede trasladar de un lugar a otro. Ejemplo, un anillo, un celular, bueno, cualquier cosa que se pueda trasladar sigue siendo un objeto mueble y pues el victimario o el sujeto activo se apodera de ella, pero de manera violenta o con amenazas de esos graves daños inminentes. Sigue siendo el verbo rector el apoderamiento, el traslado, sujeto activo indiferente, porque me dice quién por medio, o sea, cualquier persona puede hacer un robo agravado, puede ejecutar un robo agravado. ¿Quién es la víctima? También es indiferente porque cualquier persona pues, puede ser expuesta o puede ser el ofendido o la víctima de tener un tipo de ese robo, de ese tipo penal. Y bueno, el bien jurídico protegido, pues el bien, las de las personas que adquieren sus cosas con producto de su sacrificio, de su esfuerzo, de su trabajo y llega otra persona, un agresor, a quitárselo, ¿no? Igualmente, pues está el robo arrebatón, que es el parágrafo único del 456 el parágrafo único no. El
en la parte del encabezamiento, pues me habla es como una mistura, ¿no? Voy a permitir leerlo. Dice, en la misma pena del artículo anterior incurrirá el individuo que en el acto de apoderarse la cosa mueble del otro inmediatamente después haya hecho uso de la violencia o amenazas antes dichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para comenzar el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído. En fin, para procurarse la impunidad, procurar a cualquier otra persona que haya participado. O sea, son formas de participación dentro del mismo tipo penal. Si la violencia, aquí es el robo arrebatón, si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa a la persona, la pena de prisión será de 2 a 6 años. Arrebatamiento, o el robo, llamado robo arrebatón, robo de cartera, robo de celular, la persona está hablando con el celular, pasa un motorizado, pasa una persona corriendo y se lo arrebata. Si hay un tipo de violencia, lógicamente, pero no ya, o sea, no les pega, no la amenaza, sino solamente le quitó la cartera o le quitó el celular. Esos son los llamados robos arrebatones. Y bueno, está el 458, que es el delito ya de robo agravado, y es un artículo pues que sí constituye violencia, muchas veces en extremo, ¿no? Y este tipo de delitos me indica que cuando alguno de los artículos precedentes, o sea, robo genérico, robo arrebatón, se haya cometido por medio de amenazas a la vida, ya hay una amenaza a la vida, a mano armada o por varias personas, no solamente una sea sujeto activo, sino varias, de las cuales una de ellas estuviera manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas, o en fin, si hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de 10 a 17 años, sin perjuicio de la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a alguno de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Esto me indica que efectivamente, bueno, puede ser una persona o varias personas, pero que si es una persona tiene que estar armada y si son varias personas, una de ellas tiene que estar manifiestamente armada y pues lógicamente ejecutó el delito con amenazas a la vida, o un daño inminente a la vida, que él lo que quiere también el apoderamiento de algún tipo de cosa mueble, que puede utilizar armas, esto es lo que me indiqué allí, que o sea que el tipo penal de robo agravado tiene su sanción, su pena, pero también se le puede sumar el delito de porte ilícito de armas, si es un arma de fuego, pues lógicamente no tiene porte, pues también se le va a sumar, se le agrava más la pena por el delito de porte ilícito de armas. Estos son delitos, como les indiqué, o sea, que generan violencia, que generan agresividad, que pues infunden mucho temor a la víctima y lógicamente pues la víctima en su estado de debilidad pues deja que sí, que ejecuten el delito porque, o sea, no queda de otra por el grado de violencia extrema de este tipo de delitos. Claro, también hay robos agravados que siendo violentos no pueden causar tanto daño, o sea, no le dan golpes a las personas, no le causan ningún tipo de lesión, sino solamente es esa amenaza y sí un tipo de agresión más verbal que física, pero sí, lógicamente hay constreñimiento y también se puede constituir un robo grabado. Por eso me dice, o sea, algo que la persona pueda considerar que va a lesionar su vida, la víctima, pues se considera arma, no necesariamente tiene que ser arma de fuego, puede ser un cuchillo o inclusive un destornillador, o sea, se puede constituir porque un destornillador, pues lógicamente puede causar daño en el cuerpo humano y más si compromete algún órgano vital. ¿Ok? También, bueno, se puede, está la extorsión, que es el 459 cuando una persona o quien infundiendo un sujeto activo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de la autoridad, haya constreñido a alguno a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos, será castigado con prisión de 4 a 8 años. La pena establecida en este artículo se aumentará hasta la tercera parte cuando el constreñimiento se lleve a efecto con la amenaza de ejecutar acto del cual puede derivarse la calamidad, infortunio o peligro. Estos son los delitos esos que se amenaza también por conseguir algún tipo de lucro. Hay temor de la persona que recibe esa amenaza y lógicamente pues puede haber desprendimiento de ese bien mueble, o sea, de ese dinero, de cosas, títulos
para que efectivamente no le hagan daño. Por eso es extorsión. Luego tenemos otro delito contra la propiedad, que es un delito que se pudiera considerar pluriofensivo, ¿no? Porque aparte que afecta la parte, ese aspecto pecuniario, también afecta la parte psicológica, individual, porque hay una privación ilegítima ahí de la libertad de la persona que es secuestrada. Entonces pudiera decirse que ofende varios bienes jurídicos, es pluridefensivo, pero está pues, más destacado a hacer un delito contra la propiedad porque lo que se busca es sí retener a esa persona para obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Un enriquecimiento. Y pues la parte general de ese articulado me indica que quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos, documentos a favor del culpable o de otro que indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de 20 a 30 años. Si el secuestro se ejecutare para causar la alarma, la pena será de 10 años a 20 años. Recuerden que en materia penal, bueno, y en nuestra constitución inclusive, pues las penas en Venezuela son hasta 30 años, ¿ok? No hay cadenas perpetuas, no hay pena de muerte. Luego están los otros de los delitos contra la propiedad, que es la estafa, perdón, y otros fraudes se pueden considerar también delitos contra la propiedad, porque pues lo que se busca es engañar por medio de artificios y conseguir un beneficio, casi siempre pues de manera patrimonial, ¿no? Entonces me indica la parte general que el que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto en perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. La pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido en detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado, en un instituto de asistencia social, infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El que cometiera el delito previsto en ese artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de una sexta parte, de un sexto a una tercera parte. Entonces son delitos que requieren intención, lógicamente, malicia, y es con esos engaños, esos artificios capaces de engañar y violentar pues la buena fe del sujeto pasivo, de la víctima, ¿no? Son delitos pues también contra la propiedad. Y pues me indica la serie de penas en el caso de los distintos estafas o fraudes que se pueden dar. También tenemos la apropiación indebida. Recuerden que el Código Penal es la norma sustantiva penal por excelencia. Sin embargo, hay leyes penales especiales que también califican y tipifican estos hechos en otros tipos penales parecidos. Lo que hace el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal es verificar cuál tipo penal es el que se adecua mejor a ese hecho e imputa o por el Código Penal o por tipos penales consagrados en leyes especiales penales, ¿ok? En el caso del programa académico, pues reflejas mayormente que nos ubiquemos en el Código Penal venezolano, ¿ok? El que se haya apropiado en beneficio propio de otro, o de otro alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ello un uso determinado, será castigado con prisión de 3 meses a 2 años por acusación de la parte agraviada. También es un delito de instancia de parte agraviada, pero es un delito que también pues, puede darse común, ¿no? El aprovechamiento de cosas provenientes del delito, tipificado en el artículo 470, las usurpaciones, los daños, que también son delitos de instancia de parte agraviada. Y bueno, ahí están las disposiciones comunes. Ya del libro tercero, que inicia en el artículo 483, son las faltas. Y bueno, las faltas se pueden dar de distinta índole. Las faltas en general o contra el orden público empiezan con la desobediencia a la autoridad en el 483. Sin embargo, pues eso los invito a que ustedes de manera autodidacta lo observen y lo puedan pues entender. Son faltas, como verán, pues casi siempre se castigan, son de manera pecuniaria por pagos en unidades tribunarias a la entidad correspondiente. De aquí el programa académico me indica es que debemos analizar un poco los delitos contra la administración pública, y eso pues ya sería la parte final y lo vamos a ver en la clase siguiente porque pues ya me quedan
minutos, pocos minutos para que cierre la comunicación vía Zoom. Por ello, pues vamos a dar la frase de la actividad 3 y 4 y la frase es: la justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Esto lo dijo Ulpiano. Ulpiano es el autor de esta frase que va a estar contenida en las actividades 3 y 4. Bueno, muchas gracias por estar presente. Los invito a que continúen de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Feliz fin de semana.